La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. Esto es La Biblia responde. La Biblia responde es traído a usted por Ministerios Evangelista Martín Orozco, un programa semanal que tiene como finalidad traer las verdades bíblicas, hacer una exposición de cómo la Biblia responde a preguntas que como cristianos o tal vez como persona que tiene deseo de conocer más de la Biblia, te haces preguntas, tienes incógnitas, tienes dudas. Para eso está nuestro programa, para traer la verdad de la palabra de Dios. Y nuestro lema, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo dijo una verdad, y esa verdad es la única que puede hacernos libres a nosotros del engaño, de la mentira, de las falsas corrientes, de aquello que se percibe como cierto, pero que es otra cosa, sino engaño. Jesucristo lo dijo también, cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura son esas enseñanzas autoritativas muchas veces que la tradición y los hombres tienen, pero que traen otra cosa, sino el engaño. Dios quiere que tú vengas al conocimiento de esa palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nuestro tema de hoy: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Comenzamos a caminar en la fe como fruto de una vida de obediencia a la palabra de Dios. Estamos comprometidos con algo. Estamos comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Y usted siempre tiene esa pregunta en sus estudios: ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué casa tengo que escoger para comprar? Aún hasta qué ropa me puedo colocar. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación que estoy enfrentando en el trabajo a diario o en la escuela o con mis hijos o con mis hijas o con mi esposo o con mi esposa? Son preguntas que tú quieres saber la respuesta. ¿Quieres comenzar un negocio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estas preguntas nos llevan a buscar respuestas, por supuesto, en lo que la palabra de Dios dice. Pero antes de continuar con nuestro tema, te recomiendo, por favor, que te suscribas a nuestro canal para que te lleguen mensajes como esto todas las semanas. Le des like a nuestro video. No se te olvide, por favor, el botón, la campanilla de notificaciones. Y estamos también promoviendo nuestra página web. Nuestra página web es www.evangelistamartinorozco.com. Allí vas a encontrar un verso diario, vas a encontrar una revista sobre el testimonio de los hombres de fe, vas a encontrar contenido bíblico, videos, vas a encontrar películas, vas a encontrar material que te fortalece tu fe. Por favor, visítanos allí, suscríbete en nuestra página para que te llegue el material que nosotros elaboramos. Bien, la pregunta: ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta que es natural si eres cristiano, si quieres agradar a Dios y si quieres vivir conforme a los preceptos de nuestro Señor. ¿Qué responde la Biblia a esta pregunta? Comencemos leyendo lo que está escrito en Esdras, capítulo 10, versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, dad gloria a Jehová de vuestros padres y haced su voluntad, apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Esta es la palabra de Dios mediante el escriba Esdra, que es una palabra inspirada que le llegó para el pueblo de Israel. Podemos decir que Dios siempre
tiene una voluntad expresa en su palabra para su pueblo. Esdras fue el que hizo el resumen del canon del Antiguo Testamento, lo promovió, utilizado por Dios, y él trajo este versículo directo de la palabra de Dios. Dice: dad gloria a Jehová de vuestros padres y haced su voluntad. Podríamos decir, ¿cómo van a saber ellos la voluntad de Dios? ¿Saben? Y este es un punto que vamos a desarrollar más adelante. Este versículo bíblico no dice infórmate, entérate, busca. No, este versículo bíblico dice claramente: haced la voluntad de Dios. A veces nos preguntamos si es la voluntad de Dios o si no es la voluntad de Dios. A veces queremos saber la voluntad de Dios, pero la Biblia dice que nuestra responsabilidad es hacer la voluntad de Dios. Bien, tú dirás, pero ¿cómo la vamos a hacer? El Esdras dice, les da dos sentencias al pueblo judío y dice: apartaos de los pueblos de la tierra. Este es un principio general. Este es un principio de separación. Israel se había ligado, se había mezclado con los pueblos de alrededor. Y el problema es que estos pueblos traían idolatría, enfermedades, prácticas paganas que contaminaban la palabra en el pueblo de Israel. Y la primera demanda que Dios hace a su pueblo de hacer su voluntad es que se separe. Hoy día podríamos utilizar ese mismo principio en nuestra vida cristiana. La primera voluntad expresa de Dios para tu vida es que te separes del mundo. La segunda instrucción que Esdras da es bastante específica. Es relacionada con la vida personal. Y dice, Dios quiere participar de una manera general, pero también de una manera personal. Y dice: y apartaos de las mujeres extranjeras. Pareciera que Dios no está interesado en los detalles personales de cada quien, pero Él sí lo está. Y en este caso, le dice al pueblo de Israel, a nivel personal, de cada hombre, que se aparten de las mujeres extranjeras. Por supuesto, de los hombres extranjeros. En este versículo bíblico, Dios le habla a Israel de una manera general y de una manera específica. Eso también lo podemos nosotros utilizar y aplicarlo en nuestra vida, de cómo saber y cómo buscar la voluntad de Dios. Dios quiere, sí, hablar en términos generales de nuestra vida, en los principios bíblicos, pero también lo quiere hacer en lo personal. De la voluntad de Dios va tomado de mano de la oración. Mire lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La Biblia, en la experiencia de hombres que vivieron cerca de Dios, viviendo su voluntad y haciéndola, nos enseña principios. Y hay un principio indispensable, que cuando buscamos la voluntad de Dios, no es para saberla, buscamos la voluntad de Dios para hacerla. Miremos lo que dice el salmista en el Salmo 4:8. Dice de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios. Si tú estás buscando saber cuál es el plan completo y extenso de Dios para tu vida, tú lo que quieres es información. Dios quiere que tu corazón esté involucrado antes que en el saber, en el hacer la voluntad de Dios. El salmista lo dijo, el hacer tu voluntad. Él no dijo el saberla, el leerla, el que se me predique, me ha agradado. No, él dice el hacer tu voluntad. Una vez que tú sabes la voluntad de Dios, tu obligación directa es hacerla y encontrar el gozo en tu corazón de esta palabra.
no tanto como saberla, pero hacerla. Luego de saberla, porque tienes que llegar a un punto de conocerla, tu respuesta inmediata es involucrarte en hacer esa voluntad con tu corazón. El hacer la voluntad de Dios, como dice el salmista, es agradarse en la voluntad de Dios. Es decir, no cuestionarla, no hacer preguntas como ¿por qué o para qué? No estar en desacuerdo con ella, solo cumplirla de corazón, solo hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se discute, la voluntad de Dios no se cuestiona, la voluntad de Dios no se negocia. La voluntad de Dios para nuestra vida es para cumplirla. Así lo dijo el salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. Y tu ley, y en tu ley está mi corazón. Hay otros versículos bíblicos que nos hablan de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conoce y lo importante, va acompañada de un proceso. Tú no puedes pretender saber o hacer la voluntad de Dios sin hacer esto que el salmista hacía. Miren lo que el salmista hacía allá en el Salmo 69:13. Dice así: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. La primera parte del versículo dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Si tú estás interesado en la voluntad de Dios, si tú estás interesado en saber y hacer la voluntad de Dios, el primer paso que tienes que hacer es como lo hace el salmista: orar a Dios. Pero yo a ti oraba, oh Dios, al tiempo de tu buena voluntad. La voluntad de Dios va acompañada en nuestra vida con una vida de oración. Bueno, pero yo oro cuando le doy gracias a Dios por la comida. Esa es una oración necesaria para cuando se come, pero tú necesitas un tiempo devocional. Tú necesitas un tiempo que le dediques oración a Dios. Comencemos con media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eso es el tiempo que tú le dedicas a Dios en oración. Y te aseguro, al tiempo que tú oras, la voluntad de Dios se va a manifestar. Vivimos la voluntad de Dios al mismo tiempo que oramos. Por eso el apóstol nos dice: orad sin cesar, continuamente, en tu espíritu, en tu mente, siempre teniendo una oración. Y esa oración que el Espíritu Santo está escuchando va a actuar, va a dirigirte en esas decisiones que tú tienes que tomar. Bien, pero ahora entremos en detalles específicos de lo que dice la Biblia sobre lo que es la voluntad de Dios para ti. Tal vez te preguntarás: ¿qué color de coche voy a escoger? ¿Qué color de casa? ¿Cómo la voy a pintar? Ese novio, esa novia, ese negocio. La Biblia nos da principios a nosotros de cómo resolver estas preguntas. Antes de volver o iniciar con esta sección, detalles específicos de la voluntad de Dios, quiero compartir con ustedes una ocasión en la que estaba buscando comprar una camioneta hace algún tiempo, y yo tenía una, pero necesitaba una para el trabajo, y había muchas que estaban allí como para comprar. Y recuerdo que yo le oré a Dios y le dije: Señor, son muchas las opciones que tengo. Ayúdame, Padre, a tomar la decisión correcta. Recuerdo que llegó una camioneta blanca muy bonita, una Ford F-150, que por cierto la extraño bastante porque es una buena camioneta. Y yo compré esa camioneta, recuerdo, bajo esa oración. Pasaron 5 años y un día yo manejando le dije al Señor: Señor, gracias, porque
Tu voluntad era que yo comprara esta camioneta. Esa camioneta me llevó para todas partes en el trabajo. Una que otra vez se me quedó, pero fue en detalles pequeños. Pero era la voluntad de Dios que yo comprara esa camioneta. Y le dije, gracias. Así que cuando tú tengas una pregunta sobre la voluntad de Dios, lo primero que tienes que hacer es orar a Dios y ponerlo en tus manos. Pero entremos, detalles de la voluntad de Dios. Comencemos con Romanos 8:27. Mire lo que dice Romanos 8:27 sobre la voluntad de Dios. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, el Consolador, que conoce todo de Dios, Él está orando, intercediendo por ti para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. ¿Qué debes hacer entonces? Abrir tu vida en oración y orad en el Espíritu, para que el Espíritu Santo te guíe. Dice que Él conoce los misterios de Dios y ora por nosotros. Entonces, únete a la oración del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos dice, orad en el Espíritu, porque el Espíritu Santo sabe qué es lo mejor para ti. Otro versículo bíblico en Romanos 12:2, importante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tal vez en el momento no lo vemos, pero a futuro esa es la bendición de Dios para nuestra vida. Pero lo que aquí dice este versículo, aparte de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es que no te conformes al mundo. Estimado hermano, la voluntad de Dios no la vas a encontrar leyendo el periódico, las noticias, viendo revistas Cosmopolitan o Vanidades, o leyendo películas o viendo revistas científicas. La voluntad de Dios no está en el mundo. La voluntad de Dios no está en las películas. La voluntad de Dios no está en Netflix. La voluntad de Dios no está en los amigos de tu trabajo. No te conformes, porque hay que decir, este mundo tiene una voluntad para ti. Este mundo quiere doblegarte a sus exigencias. Pero el apóstol Pablo dice, no te conformes. En otras palabras, no te dejes manipular por este mundo. Antes, con una mente renovada por la palabra de Dios, tú puedes confirmar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo confirmar la voluntad de Dios? Dice la palabra, con una mente renovada. ¿Y cómo renuevo yo mi mente todos los días? Hermano, leyendo la palabra de Dios. Tú no puedes saber y hacer la voluntad de Dios leyendo la Biblia una vez a la semana, 2 veces a la semana, si acaso de vez en cuando o cuando te acuestas. Tienes que leer la Biblia de una manera devocional, continua y de estudio bíblico. Tal vez no eres un pastor, no eres evangelista, no tienes la obligación de prepararte, pero debes leerla, estudiarla. Tienes que tener devocionales con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a renovar tu mente y te va a apartar de este mundo. Y la palabra de Dios te acerca a la voluntad de Dios. Sigamos, mire lo que dice en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Dios. Dios quiere librarte de este siglo malo. Esa es su voluntad. Dios quiere librarte de la influencia, del programa que este mundo tiene para robar, para destruir tu fe. Estimado hermano, Dios te quiere separado de este mundo. Mire lo que dice aquí en Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Tú te preguntas cuál es la voluntad de Dios,
que te separes de este siglo malo. Continuamos otros puntos sobre la voluntad de Dios. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no como siervos, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es no seguir los patrones de los hombres, no hacer las cosas para los hombres. Cualquier cosa que tú hagas, de hecho, de palabra, tienes que hacerla para Jesucristo, porque tú eres siervo de Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Continuemos. En 1 Tesalonicenses 8:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En los Efesios había un templo donde las prostitutas se ofrecían como sacerdotisas, y tú, para adorar a la diosa de los Efesios, tenías que ir a ese lugar y cometer actos de fornicación para alabar a los demonios. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, no se involucren en ese tipo de actividad. Hoy por hoy, la fornicación tal vez no es un templo, pero hay muchos lugares. La gente va a los bares para buscar pareja, tener una noche. La gente utiliza la computadora para encontrarse con alguien, tener una relación y ya ni se ven más. Eso es adoración a la carne, eso es fornicación. Dios quiere que te libres de eso. Dice el versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 18. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debo confesar que el desagradecimiento desmotiva. Hay mucha gente muy desagradecida. Tú le haces favores y después como que tú ni siquiera existieras, ni un gracias te dan. Bueno, así se siente uno como hombre. Imagínense cómo se siente Dios cuando Dios te provee todo, te da la bendición de la vida, te da ropa, te da trabajo, te provee el aire, te provee la comida, te provee la salud, y tú nunca has dicho gracias Dios por mis hijos, o gracias Dios por esta comida, o gracias Dios por mi trabajo, o gracias Dios por mi salud. Dios quiere que tú seas agradecido, no solamente agradecido para Dios, sino para con otros. Hay ocasiones cuando las personas te ayudan. Sea agradecido. ¿Le ha sucedido a usted en algún caso que usted hace algo por alguien y la persona se queda callada? No, son unos desagradecidos. La voluntad de Dios, créeme, es que tú utilices en tu vida el agradecimiento. El agradecimiento es un arma de poder. Es un arma que glorifica a Dios y que te bendice. Sea agradecido en cualquier circunstancia. También dice en Hebreos, porque es necesario la paciencia para que, haciendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas paciente. Hay personas que hablan mal de ti, hay personas que te hacen mal, hay personas que simplemente son difíciles de soportar, hay situaciones que estás esperando, lo quieres de inmediato. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas paciente, que esperes. Porque cuando tú eres paciente, tú entiendes que Dios tiene todo bajo su control. Si el hijo que quieres que se convierta a Cristo nunca ha llegado a Cristo, sigue orando, sé paciente. Si tu esposo o tu esposa no conocen de Cristo y no quieren saber de Cristo, sigue orando por ellos, sé paciente. La paciencia es una herramienta pesada que destruye la oposición. Y lo bueno de la paciencia es que tiene promesa, porque mediante la paciencia tú puedes hacer la voluntad de Dios y tú obtienes la promesa de vida eterna. En Primera de Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, Dios quiere que tú hagas bien, estimado hermano, que tú hagas bien. Y bien es todo aquello que trae beneficio. Bien es todo aquello que trae y está en los estándares de la moral bíblica.
Bien es llegar a tiempo a tu trabajo. Bien es devolver un bolígrafo que no es tuyo. Bien es no hablar de otra persona innecesariamente. Bien es hacer bien a las personas. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste bien a alguien? Ahora, si tú eres, déjame decirte, si tú eres cristiano y tú le haces mal a una persona, tú tienes que revisarte a ti mismo, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú te vengues. La voluntad de Dios es que tú no tomes la justicia por tus propias manos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú hagas bien. Sigamos como dice la Biblia. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, después dice, pero no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí está claramente expresa la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Los hombres quieren que tú vivas en concupiscencia, dícese en deseos desordenados. Tú los viernes en la noche te vuelves loco. No andas qué quieras hacer, a qué va a ir, a qué actividad hacer, cómo pasar el fin de semana, en tu lascivia, en tu pecado. Y estoy hablando a cristianos, porque he escuchado que hay cristianos que van a discotecas. Si tú eres de los cristianos que van a discotecas, déjame decirte, tú no estás en la voluntad de Dios. Tú estás en la voluntad de los hombres, tú estás en la concupiscencia. ¿Qué se pueden hacer los fines de semana? Yo te puedo ayudar. Puedes ayunar, puedes hacer una vigilia, puedes agarrar un libro de la Biblia y leerlo. Y si esto se te resulta aburrido, tienes que preguntarte si realmente eres cristiano. Porque el salmista dice, en el hacer tu voluntad, Señor, encuentro gozo. Él no dice, yo encuentro gozo en ir con los otros reyes y salirme de las fiestas. Él no dice eso. Él dice, mi gozo está en escudriñar tu palabra, en orar. Eso es lo que debemos hacer. Y ya finalizando, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Leamos allá en 1 de Juan 2:17. Mire lo que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, esa es la promesa de la voluntad de Dios. Dios quiere que la busquemos, Dios quiere que la hagamos. ¿Cómo buscamos la oración, la voluntad de Dios? Como lo hacía el salmista, en oración. ¿Cómo vivimos la voluntad de Dios? En el Espíritu Santo. El Señor dice, vivid en el Espíritu, sed llenos del Espíritu, renovando nuestra mente cada día. Mira, si tú no lees la Biblia, déjame decirte algo. Si tú no lees la Biblia y tú lo que escuchas en las noticias y la televisión y Netflix, en un mes, créeme, tú estás vuelto nada. Tu fe está en cero. Dios, voy a la iglesia, no, este domingo no voy. Leer la Biblia, ya yo la leí hace 2 meses. Así te lleva el mundo. Pero si tú renuevas tu mente todos los días, leyendo la palabra, en oración, siendo guiado por el Espíritu Santo, créeme, aunque necesites comprar un coche, necesites tomar una decisión, le preguntas a Dios y Dios te responde. Finalmente, quiero dar un pequeño testimonio sobre lo que es la voluntad de Dios y cómo Él responde a tu vida. Dios te responde. Yo le hice una pregunta a Dios, ya le he hecho en el transcurso de 2 semanas, le he hecho preguntas honestas a Dios. Y son preguntas que salen del corazón y se las hice. Yo no estaba esperando que un rollo del cielo se abriera y me dijera la respuesta. Pero ¿saben qué? Él respondió. ¿Cómo respondió? A través de su palabra. Por eso es que la palabra debemos leerla. Y le estoy diciendo, la pregunta que yo le hice a Dios fue directa, respondida de una manera directa en la palabra de Dios. Ahí no hay para dónde escoger. Así que, hermano, involúcrate en la palabra de Dios, involúcrate en la oración, involúcrate en el Espíritu Santo, permítele que Él te guíe. Y tu pregunta no será, Señor,
quiero conocer tu voluntad. Va a ser, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Así como el salmista. Dios te bendiga, estimado hermano. Esto es La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco. Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.